Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Creciendo con Vida, comentario bíblico en YouTube. Y aquí tenemos todos estos materiales y vamos a abordar un pasaje que a mí me apasiona mucho porque son cosas que realmente no se entienden mucho, pero que hay ciertas líneas de interpretación para saber, en principio, a qué se refiere Pablo con tercer cielo en la segunda epístola a los Corintios capítulo 12 en la primera parte, y también cuando se refiere a su debilidad, habla de un aguijón en la carne, o en otras versiones dirá la espina clavada en mi cuerpo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las Biblias de estudio al respecto de este tema, así que ¡comencemos! Y en principio, para ver el pasaje vamos a utilizar la Biblia de referencia Thompson, edición 2023. Por supuesto, estamos aquí en la segunda epístola a los Corintios capítulo 12, y dice así el texto bíblico desde el versículo 1 al versículo 10 inclusive. El aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que el tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no les es permitido al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero en mí mismo en nada me gloriaré, a no ser en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero me abstengo de ello para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que en mí ve u oye de mí. Y para que por la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en estrecheces, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esas son las palabras del apóstol Pablo, que un poco puede entenderse por el contexto que está defendiendo su apostolado, y también va a decir que no solamente ha padecido tremendamente, sino también que ha tenido experiencias espirituales yendo al tercer cielo o al paraíso, y también le ha sido dado un aguijón en la carne, una espina, como dice aquí, una espina en lo que sería su cuerpo, un mensajero de Satanás. Así lo describe a ese aguijón en la carne, pero no sabemos a qué se refiere. Antes de seguir y avanzar con el resto de las Biblias que tenemos aquí para compartir con ustedes, quiero mostrarles ahora todas las cadenas temáticas que va a tener, porque realmente tiene muchas. En el principio del capítulo 12, como podemos ver allí en negrita, en la columna central se encuentran las cadenas temáticas de los que son todos los versículos, aún también con cada uno de los pasajes que continúan la cadena temática y el número de cadena temática en color rojo, así hasta el versículo 10, como estamos viendo bien despacito. Ahora sí, vamos a pasar a la Biblia Telos, edición para jóvenes, NBI 2022. Y aquí podemos ver en la Biblia Telos para jóvenes, edición 2022, que también en el texto bíblico nos habla de un tercer cielo y nos habla de un paraíso. Y en el momento del hablar del aguijón en la carne o espina en la carne, como hemos
hemos leído en la Reina Valera revisada de la Biblia Thompson, aquí nos va a decir lo siguiente. Dice: una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Utiliza la palabra atormentar, la NBI 2022. Bueno, en sí, la Biblia Telos, ¿no?, que tiene tantas herramientas y las columnas de anotaciones en los costados, con varias de las herramientas que tiene para sacarnos dudas y también artículos muy edificantes, como lo es justamente en el contexto del capítulo 13, el artículo sobre la Trinidad de Dios, hablándonos acerca de ella y sacándonos ciertas dudas acerca de lo que significa la Trinidad como doctrina fundamental del cristianismo. Ahora nos vamos a ver la ubicación cronológica de este pasaje en la Biblia Cronológica de Estudio, NBLA. Y aquí la tenemos abierta, la Biblia Cronológica de Estudio, en el capítulo 12 del segundo libro a los Corintios, la segunda epístola. Y como hemos visto en otros videos, tanto la primera epístola a los Corintios como la segunda están juntas porque hubo muy poquito tiempo entre una y otra. Y luego de que termina la segunda epístola a los Corintios, aquí dando vuelta a la página tenemos el capítulo 20 del libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 2, y luego comienza la epístola a los Romanos. Por ende, la primera y segunda epístola a los Corintios fue escrita en un tiempo breve anterior a lo que es la epístola a los Romanos. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos la Biblia Cronológica de Estudio, que también a su vez tiene múltiples herramientas y cuadros explicativos de cuestiones políticas, religiosas, culturales y todo lo que tiene que ver también con cuestiones temporales. Es la Biblia que más recomendamos también, la Biblia Cronológica de Estudio. Y ahora sí, nos vamos a las notas del estudio de la Biblia de Estudio Matthew Henry RBR de Editorial CLIE. Y aquí, abriendo la Biblia de Estudio Matthew Henry, tenemos las dos columnas del texto bíblico en lo que va a ser el contexto del capítulo 12 del versículo 1 al 10, que dice así. En cuanto a la expresión sé de un hombre, dice Pablo, señala un incidente de éxtasis en su propia experiencia, incidente que declina describir. Alude a él de una manera indirecta, como si se tratara de algo acontecido a otra persona, a otro. En cuanto a hace 14 años, dice la fecha fue probablemente mientras Pablo estaba en Tarso. Allí están los pasajes y no tenemos más detalles de aquel período. Pablo da una fecha exacta. Ha sido una experiencia absolutamente extraordinaria que le ha sellado para siempre como una persona excepcional. Esta experiencia se le conceden incluso a un Pablo muy raras veces y en un modo alguno es algo de lo que puede disponer a voluntad. Lo constantemente presente son los trabajos y las flaquezas, a las que casi sucumbe. El éxtasis son una excepción, de ninguna manera la forma y figura de su ser en Cristo. En cuanto a la expresión que fue llevado al paraíso, dice, es evidente que Pablo emplea paraíso como equivalente al tercer cielo en el versículo 2. Algunos judíos, en el libro de los secretos de Enoc, capítulo 8, localizan el paraíso en el tercer cielo. Los rabinos sostenían diferentes modelos, 2 cielos, 3, 7. No tenemos que asignar a Pablo ninguna gradación celestial. Y en cuanto a la frase que no le es permitido al hombre expresar, dice Pablo, no dice ni una sola palabra sobre lo que vio en el cielo. Las narraciones judías contemporáneas sobre viajes celestes daban descripciones detalladas para sacar la curiosidad. Pablo se diferencia, y esto es sintomático, de todos aquellos escritos. No quiere alimentar la fantasía y la curiosidad. La espina en mi carne, aquí es donde llegamos a la frase que dice, luego de decir lo que quiere decir en griego, esta antigua palabra se emplea para denotar una astilla, una estaca, una espina. En los papiros e inscripciones aparece tanto con el significado de astilla como el de espina. En la Septuaginta es generalmente espina. ¿A qué se refiere Pablo? Desde luego a alguna enfermedad física persistente. Se sostiene todo tipo de teorías: malaria, problemas en la vista, epilepsia, insomnio, migraña o dolores intensos de cabeza, etc. Es una bendición para el resto de nosotros que no sabemos qué afección en particular acosaba a Pablo. Cada uno de nosotros tenemos una astilla o espina en la carne, o quizás varias a la vez.
En cuanto al mensajero de Satanás, dice ángel de Satán, la aflicción personificada. En cuanto a la expresión 3 veces he rogado, dice en el combate de la oración presentó 3 veces consecutivas la misma petición o bien pidió auxilio en 3 ocasiones y épocas distintas. Pablo preguntaba por el sentido del castigo y se esforzaba por comprender aquella carga. Exigía vehementemente a Cristo que ayudara a su apóstol contra Satán. Por 2 veces fue desatendida su oración, solo la tercera recibió respuesta. Y en cuanto a perfección en la debilidad, dice, el poder va en continuo aumento al crecer la debilidad. Nos manda a ver Filipenses 4:13 para este mismo noble concepto. La debilidad humana abre el camino para más entrada del poder y de la gracia de Cristo. Y así podemos ver cómo la Biblia de estudio Matthew Henry nos da algunos puntos de vista para comprender estas expresiones del capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia, Teología Bíblica de D.A. Carson, NBI. Y aquí abierta la Biblia de D.A. Carson, Teología Bíblica, tenemos las 3 columnas de las notas del estudio y nos va a decir al respecto de las expresiones del capítulo 12 lo siguiente. Visión y debilidad de Pablo. Al insistir en que los maestros debían presentar credenciales, dice, me veo obligado a jactarme. Los corintios obligaron a Pablo a romper un silencio de 14 años para jactarse de una visión que el Señor le había dado. En cuanto a un seguidor de Cristo fue llevado al paraíso, así lo expresa en la versión NBI, dice, el seguidor de Cristo sin duda es Pablo mismo por varias razones. Sabía el momento preciso del pasado distante cuando ocurrió la revelación y que su contenido estaba más allá de las palabras, aun si se le hubiera permitido intentar comunicarlo. Y 2, la revelación estaba relacionada directamente con una espina que el Señor mismo le dio a Pablo. Y punto 3, la referencia a una falta de claridad en si este seguidor estaba o no en el cuerpo, señala a una experiencia personal. 4, que Pablo contara una experiencia tan notable que le hubiera sucedido a algún cristiano desconocido para los corintios, pero conocido para Pablo, hubiera sido irrelevante. La escena de la visión era el paraíso, la morada de los muertos justos ubicada en el tercer cielo, la morada de Dios. El primer cielo, la atmósfera terrestre, y el segundo cielo, el espacio sideral con sus constelaciones debajo del tercer cielo. Una razón por la cual el Señor le dio la visión a Pablo fue para fortalecerlo para el servicio y los sufrimientos futuros. Los vislumbres que ofrece el Nuevo Testamento de la gloria venidera sirven para fortalecer la fe y promover la santidad. Y allí están los pasajes, no para satisfacer la curiosidad. Pablo distingue entre tal hombre y sí mismo porque se siente abochornado de tener que jactarse y desea evitar dar la impresión de que es un tipo especial de cristiano. En modo alguno la iniciativa fue de Dios. También quiere deshacer toda idea de que la experiencia eleva su posición personal o su importancia. En cuanto a espina, dirá, Dios le dio la espina, una espina me fue clavada, es un pasivo teológico, con un propósito beneficioso, evitar el orgullo espiritual, y Pablo le pidió al Señor que se lo quitara. Las conjeturas sobre la naturaleza de esta espina se pueden clasificar en 3 categorías. 1, ansiedad espiritual o psicológica, tal como la angustia por la incredulidad terca de Israel. 2, oposición a su ministerio o mensaje. Y 3, una enfermedad recurrente y atormentadora. Y dice que es la alternativa más probable. Precisamente porque se desconoce la naturaleza de la aflicción o discapacidad, todos aquellos que reciban una espina de Dios pueden compartir la experiencia de gracia divina suficiente. La espina no solo es un don de Dios, sino que también, sorprendentemente, es un mensajero de Satanás, quizás porque sitúa a Pablo bajo la sombra de la muerte o estorba el avance del Evangelio, sea por estimular el desprecio de la audiencia o por debilitarlo a tal grado que se frustren o se abandonen sus planes de viaje.
La espina del versículo 7 resultó ser tal tormento para Pablo que en 3 ocasiones separadas rogó al Señor Jesús que se la quitara. En el Nuevo Testamento, la oración formal o litúrgica usualmente se ofrece a través de Cristo al Padre en el poder del Espíritu, pero en algunas ocasiones un individuo, y allí están todos los pasajes, o grupo, y allí están todos los pasajes, invoca directamente al Señor Jesús. La espina permanente, pero también el recuerdo de Pablo de la respuesta divina en medio de la debilidad perturbadora infligida en diversas ocasiones por esta enfermedad, la gracia sustentadora de Cristo es adecuada precisamente porque el poder divino halla la plenitud de su alcance y fortaleza en la debilidad humana. Es decir, cuando los cristianos reconocen que no pueden servir a Cristo eficazmente aparte de su empoderamiento, y allí están los pasajes. Pero no es que sencillamente la debilidad sea un requisito para el poder. Tanto la debilidad como el poder existen de manera simultánea en la vida de Pablo. Allí están los pasajes como existieron en el ministerio y la muerte de Cristo. De hecho, la cruz de Cristo es el ejemplo supremo de poder en la debilidad. Y hasta aquí las notas del estudio bíblico de la Biblia, Teología Bíblica de D.A. Carson sobre este pasaje en particular. Finalmente vamos a leer una de las reflexiones de la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis, R.B.R. Y justamente acerca de este tema, en el contexto de la segunda epístola a los Corintios capítulo 12, nos encontramos con la reflexión titulada Bástate mi gracia. Y dice así C.S. Lewis: Bástate mi gracia. Mi propia experiencia es más o menos como sigue. Avanzo por la senda de la vida sin modificar mi naturaleza normal, satisfecho de mi descreimiento y de mi condición caída, subyugado por las alegres reuniones mañaneras con mis amigos, un poco de trabajo que halague hoy mi vanidad, un día de fiesta y un nuevo libro. De pronto, una puñalada causada por un dolor abdominal que amenaza con una enfermedad grave o un titular de periódico que nos advierte de la posibilidad de destrucción total hace que se desmorone el entero castillo de naipes. Al principio me siento abrumado y mi pequeña felicidad se asemeja a un montón de juguetes rotos. Después, lentamente y de mala gana, poco a poco, trato de recuperar el estado de ánimo que debiera tener en todo momento. Me acuerdo de que ninguno de esos juguetes fue pensado para poseer mi corazón, de que el verdadero bien se halla en otro mundo, de que mi único tesoro auténtico es Cristo. La gracia de Dios me ayuda a tener éxito y durante 1 o 2 días me convierto en una criatura consciente de su dependencia de Dios y que extrae su fuerza de la fuente de vida. Ahora bien, desaparecida la amenaza, mi entera naturaleza se lanza de nuevo a los juguetes, deseosa, Dios me perdone, de desterrar de mi mente el único sostén frente a la amenaza, asociado ahora con el sufrimiento de aquellos días. Así se manifiesta con claridad terrible la necesidad de la tribulación. Dios ha sido mi único dueño durante 48 horas, pero solo por haber apartado de mí todo lo demás. Si el Señor envainara su espada un instante, me comportaría como un cachorro tras el odiado baño. Me sacudiría para secarme cuanto pudiera y me apresuraría a recuperar mi confortable suciedad en el cercano lecho de flores o, peor aún, en el contiguo montón de estiércol. Esa es la razón por la que la adversidad no cesará hasta que Dios nos rehaga de nuevo o vea que carece de esperanzas seguir intentándolo. Y así la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis no solamente nos dará el texto bíblico, sino también múltiples reflexiones y frases destacadas que nos va a dar un pantallazo desde lo que fue y es el pensamiento de C.S. Lewis en el siglo XX, de lo que fue su relación con Dios y cómo él percibe el mundo a través de su fe en Cristo y su apego constante a los valores de la palabra de Dios. Es la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis. Y así de esa manera damos por finalizado la revisión de todos los contenidos de todas estas Biblias que hemos estado revisando, dando una breve conclusión. En principio el apóstol Pablo
tiene que finalmente decir acerca de sus visiones, que conoce a un hombre que es el mismo, que fue hasta el tercer cielo y luego dice que era el paraíso de Dios, ese tercer cielo. Y como bien lo hemos leído, la teoría que más se acerca a comprender esta expresión es que el primer cielo es el cielo que vemos. El segundo cielo es todo lo que hay más allá en el cosmos, en el universo. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Quizás les diría que tiene ya un aspecto espiritual no visible a los ojos humanos o a ningún telescopio que vaya más allá de las estrellas. Por ende, el apóstol Pablo luego dirá que para no exagerar su vanagloria personal acerca de la visión que había tenido, tremenda visión que no habla nada de eso, y las Biblias dicen por qué no habla nada de eso, él dice que le fue dado un aguijón en la carne, una espina en su cuerpo, una espina en su carne, un mensajero de Satanás. Y por supuesto la teoría que más nos lleva a la comprensión del pasaje es que era una enfermedad que tenía el apóstol, otros que tenía que ver con la persecución que padecía continuamente, otros hasta han dicho que el aguijón en la carne era un continuo sueño que tenía recordándole todo lo que había maltratado y perseguido a la iglesia. Bueno, sea lo que fuere, era aquello que hacía sentir a Pablo que era un hombre mortal, con limitaciones, totalmente dependiente del Señor en toda circunstancia. Y creo que es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos pobres en espíritu, dependientes total de Él en toda circunstancia. Así que sea que el pasaje sea interpretado de una u otra línea de interpretación, lo importante es saber que aquí el apóstol Pablo nos enseña a depender de Cristo, más allá de la experiencia espiritual que Dios nos haya permitido tener en cualquier tipo de expresión de dones o experiencias espirituales. Lo importante es depender de Él continuamente, sabiendo que no hay refugio y no hay fuerza que se compare a su poder, que se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, así el apóstol dice: cuando soy débil, soy fuerte. Y espero que también se manifieste en mi vida y en tu vida lo que acabamos de aprender en este video en particular. Recuerden que para conseguir todas estas Biblias, en principio acérquense a su librería local, acérquense allí y digan: quiero esta Biblia o la otra Biblia, porque son todas Biblias excelentes que les recomendamos. Cada una de estas Biblias de Editorial Vida y también la Biblia Matthew Henry de lo que es la editorial CLIE. Así que así, de esa manera, pueden conseguirlas, o también están los links de compra en Amazon asociados, que están allí en la descripción del video o en el comentario destacado. Están todos los links de compra de Amazon asociados para que puedan hacer su compra de esa manera y por ese medio. También están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMBRODO para que al hacer tu compra en cualquiera de estos sitios web aproveches el cupón de descuento y de esa manera bendecís a nuestra familia también con una pequeña comisión de tu compra a través del cupón de descuento COMBRODO. Si querés comunicarte conmigo, comunicate al número que figura en pantalla y yo voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad. Y recuerden que estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable. Es DHL, tremenda responsabilidad. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este, por favor, sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!